fibrilación auricular, ¿verdad? ¿Qué saben de fibrilación auricular ustedes? ¿Qué se acuerdan? Es cuando un nódulo sinusal En la aurícula. ¿Y se acuerdan qué onda es en el electrocardiograma que nos da? La onda P, ¿verdad? Entonces cuando miran un electrocardiograma, la onda P es la que nos va a decir si la paciente está con una fibrilación auricular o una ventricular, ¿verdad? Y la definición es, si yo les, o la otra les pregunta, o dicen desarrollar fibrilación auricular, que es actividad auricular rápida, irregular y desorganizada. ¿Está bien? Así tipo básico es eso, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de riesgo que tiene el paciente con fibrilación auricular? Porque es lo que... Tromboembolismo. embolia pulmonar. O sea, los factores de riesgo que tiene el paciente es que puede desarrollar una embolia pulmonar o una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Un ACV, un infarto, ¿verdad? Esos son los riesgos que puede tener este paciente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Então, no caso, é o fator de risco da fibrilação que vai levar ou que causa Y los dos pueden hablar. hipertensão, Hipertensión, edad avanzada, diabetes mellitus, diabetes, un infarto puede causar una fibrilación auricular, que puede venir sin elevación, con elevación, nada que ver con infarto, pero tenemos una fibrilación auricular, podemos pensar en un infarto. O sea, si tenemos esto, le tenemos que pedir que tenemos que pedirle biomarcadores para descartar un IAM. ¿Está bien? La frecuencia ventricular es irregular, es rápida, variable, y el latido, o sea, la frecuencia cardíaca suele ser entre 120 y 160. Es la más frecuente, ¿verdad? Agrava el riesgo de apoplejía, que es el ACV, ¿verdad? En un 25%. Y tenemos tres tipos, no sé si hablaron de esto, pero yo les puse a modo de información, ¿verdad? Que hay la paroxística, que dura menos, hasta 7 días, la persistente de 7 días a 1 año, y la larga más de 1 año. La permanente sí que ya es cuando es más de 1 año. Essas fases seriam o quê? As fases da fibrilação? No, los tipos de fibrilación, clasificación. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una ausencia de las ondas P y intervalos RR irregulares, así como dijo la compañera. Acá les puse una imagen, ¿verdad? Un electrocardiograma normal. Acá dice P, QRS, T, P, QRS, T. Esto es lo normal. Esto sería una fibrilación auricular, donde tenemos una ausencia de las ondas. Ausencia de las ondas. Esta es una fibrilación ventricular. Como que estaban mal las imágenes, entonces no está en el bolillero, pero también podemos tener. Y en la fibrilación ventricular tenemos frecuencia cardíaca irregular, súper irregular, y en el electrocardiograma vemos esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué signo es? Sierra, dientes de cierre. Es típico de fibrilación ventricular y es súper grave esto. Esto, por ejemplo, el paciente puede ser un portador crónico de fibrilación auricular, como vimos hace rato. La paroxística, la persistente y la permanente, ¿verdad? Entonces, en el electrocardiograma, nunca más se olviden, onda P ausente. ¿Está bien? Y también aparecen las ondas F, ¿verdad? Que son ondas patológicas en el electrocardiograma. Esto también puede ser, esto también es una fibrilación auricular, solo que es otra derivación. Entonces vemos que hay QRS, onda T, y luego la onda P, que en realidad es S, ¿está bien? Es patológico. Estas son las ondas S, son medio picudas, ¿está bien? Bueno. El tratamiento depende de qué fibrilación es, ¿verdad? Si es una fibrilación de reciente comienzo, menos de 7 días, empezó hoy, hay que hacer, o sea que si es inestable hemodinámicamente, se hace cardioversión eléctrica directamente. ¿Con cuánto? Con 200 joules. ¿Está bien? Si es de reciente comienzo y hay inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son los signos de una inestabilidad hemodinámica para poder decir que un paciente está inestable hemodinámicamente? Hipotensión, hipoperfusión. Después, taquicardia. Si el paciente está así, con ese electro,
y es de reciente comienzo, hacemos cardioversión eléctrica. Sintomático, né, doutora? 200 joules. Cargas ahí la máquina 200 y... Já olhei. A ver. Foi só uma expressão. Sí, es una fibrilación auricular de comienzo reciente también, pero sin inestabilidad hemodinámica se hace farmacológico. ¿Cuál es el fármaco de elección para amiodarona? Heparina. Heparina se hace, o sea que la anticoagulación se hace de acuerdo al, o sea que al escala de Charts. No sé si una vez Jack-Bax. ¿Escucharon? Y de acuerdo, ¿no? Bueno, no vamos a apoyarnos con eso entonces, ¿sí? Medicamentoso primeiro vai fazer para diminuir a frequência cardíaca ou já vai direto para a vida? No, vos manejas todo, directamente haces amiodarona y controlas la frecuencia cardíaca, los dos tienen que ser. Pero si es una fibrilación auricular de comienzo reciente con estabilidad hemodinámica y eso nomás se hace solamente la cardioversión farmacológica y control de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y no se suele hacer anticoagulación. No es necesario todavía en esa fibrilación auricular de comienzo reciente con estabilidad hemodinámica. ¿Está bien? Sí, está escrito. No suele ser necesaria entonces la anticoagulación. Y acá dice a continuación controlar la frecuencia cardíaca. Si es una fibrilación auricular de duración mayor a 48 horas o se desconoce el dato, el paciente no sabe en qué momento se empezó a sentir así, hay que hacer dos estrategias antes de la cardioversión eléctrica. Uno es la administración de anticoagulantes y también se puede hacer, hay que hacer la anticoagulación durante 3 semanas y luego cardiovertir por un mínimo de 4 semanas luego de la cardioversión. O sea que hay que hacerle la anticoagulación. Si recién empezó y él desconoce el dato, hay que hacer anticoagulación y luego de 4 semanas mínimamente recién hacer la cardioversión, ya sea farmacológica, si es que está hemodinámicamente estable, o la eléctrica si es que está inestable. ¿Está bien? Y si el paciente está inestable, hay que iniciar anticoagulación parenteral ya y hacer una ecocardiografía transtorácica ya, si es que para descartar un trombo en la orejuela izquierda. ¿Está bien? Y se tiene que continuar durante un mes. Después el control de la frecuencia cardíaca ¿con qué? Con beta bloqueantes o calcio antagonistas. Se puede dar digoxina en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y el objetivo siempre es mantener la frecuencia cardíaca menor a 100. ¿Está bien? A largo plazo, en lo posible menor a 80 inclusive. Y con el ejercicio físico menor a 80 inclusive. Y la anticoagulación oral del paciente en fibrilación auricular es de acuerdo a la escala de Jack-Bax. No se le hace esa escala y después se le da la anticoagulación. Pero si ustedes no vieron eso, entonces no se estresen. Pero yo creo que en tratamiento de fibrilación auricular, ¿qué es lo que se les quedó? ¿Qué es lo que van a decir en tratamiento de fibrilación auricular? ¿Cómo tratamos? Depende de la estabilidad hemodinámica. Si está inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica. Si está estable hemodinámicamente, amiodarona y control de la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? Con beta bloqueantes o calcio antagonistas. ¿Está bien? Ese sería el tratamiento para la fibrilación auricular. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que vemos? Ondas P ausentes, ritmo, o sea que no es ritmo RR irregular y ondas F patológicas. ¿Está bien? Acá les puse unas imágenes de la... ¿Vieron acá esta fibrilación? Tenemos onda URS, pero no tenemos onda P. Entonces siempre ausencia onda P es una fibrilación auricular. ¿Sí? Después acá hay de todas las patologías que pueden encontrar en el electrocardiograma a modo de información, pero fibrilación auricular es lo que en este caso nos interesa, ¿verdad? Después tenemos los bloqueos de rama. Puse bolilla 2 y 3 porque bloqueo de rama tenemos la completa, la incompleta y la de rama derecha y rama izquierda, ¿verdad? Y resumí todo acá. Bloqueo de rama completo, ¿cuándo es completo? Cuando el QRS es mayor a 120 y es incompleto cuando está menor, o sea que entre 100 y 120, si es menor, ¿verdad? El complejo QRS, el ancho, ¿me entienden? Ese sería si es completo. Incompleto. Bloqueo de rama derecha tenemos esta imagen, ¿verdad? Onda R está en minúscula
para mí es así, mi forma de entender, y por eso que le explico así, porque de repente explicar en palabras muy complejas a veces no hace que comprendamos lo que significa, ¿verdad? Entonces, tenemos, cuando hay bloqueo de rama derecha, vemos una R minúscula que sería pequeña, ¿verdad? R sería positiva, ¿verdad? Pequeña. S y R otra vez, pero en mayúscula ya significa que es más profunda. ¿Está bien? S negativa y R positiva, ¿verdad? Ustedes conocen lo de. ¿En dónde? En B1. O sea que. E aonde aqui? Caso aí. ¿Y no aparece acá? Não vai aparecer. No. B1 entonces siempre tenemos R, S, R, ¿verdad? R, la Q en realidad queda acá, ¿verdad? Que no aparece. R pequeña, S profunda y R profunda en B1. Y en B6 tenemos la Q pequeña, porque tenemos la primera onda hacia abajo es la Q, pero es poca, o sea que no es profunda, por eso es minúscula, una R muy profunda y una S pequeña, ¿verdad? Entonces el ritmo sería así, Q, R, S, en B6. Esto es frecuente, en un caso típico sería así, y es frecuente en personas sin lesión cardíaca, en cardiopatías congénitas, en valvulopatías y cardiopatía isquémica. El paciente puede tener bloqueo de rama derecha, ¿verdad? O puede aparecer en un infarto también, puede aparecer en un infarto el bloqueo de rama, ¿está bien? O sea, así se vería el bloqueo de rama derecha. El de rama izquierda se ve, causa complejos muy anchos, es muy ancho, desde que inicia hasta que termina es muy ancho, ¿verdad? Presenta predominantemente negativas, ven cómo es muy negativa, y en B1, y muy positiva en B6. Para mí, bloqueo de rama de izquierda siempre es la orejita Cuello. de conejo. Siempre que vean esto, por más que no entienden si es mayúscula, minúscula, si es negativo o positivo, ustedes ven esto y esto es un bloqueo de rama. Está bien, un bloqueo de rama derecha. ¿Qué? Ah, ¿qué? Izquierda. Soporte. Ay, yo no sé. Desastre soy en cardio, pero bueno, hago mi mayor esfuerzo. Entonces, y les traje un caso clínico de síndrome coronario. Professora, Sim. volta só o outro slide anterior da direita, por favor. Espera que- Acá, derecha Já, obrigada. y izquierda. Aham. Bueno, síndrome coronario agudo, ustedes saben que tenemos dos, ¿verdad? Con elevación, sin elevación. Clínicamente, ¿hay alguna diferencia? Sí. ¿Qué diferencia hay? La sintomatología, ¿verdad? A dor em repouso, anjinha. Exactamente, es el tipo de dolor, es el tipo de dolor. O sea, la semiología del dolor es diferente en uno que es sin elevación y otro con elevación. Bueno, dentro de lo que es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, tenemos dos entidades, ¿verdad? Que es la angina inestable y el IAM, el infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST. Que diga que hay sin elevación significa que hay un infra-ST. Eso usted comprende, ¿verdad? O sea que si no hay supra, tenemos infra. Y nunca decimos IAM con infra, decimos IAM sin elevación, ¿verdad? Pero es el infra lo que nos dice que es un IAM sin elevación. ¿Entienden eso, verdad? Bueno, la clínica es dolor torácico recurrente, ¿verdad? Le duele ayer, hoy, a la tarde, es recurrente el dolor, progresivo, o sea que empieza a doler y luego empeora, el dolor empeora, y es prolongado, o sea que va a durar mucho más que 30 minutos, mucho más que una hora, ¿está bien? Si es un IAM mismo, un IAM con elevación, el dolor es opresivo, es menos de 30 minutos, el paciente le duele muchísimo, ¿entienden? En la semiología del dolor es la diferencia, ¿verdad? Otra sintomatología puede ser la disnea, síncope, sudoración, náusea. Síntomas vasovagales, ¿verdad? El paciente refiere también que tiene ganas de irse al baño, que quiere hacer pipí, que quiere hacer popó, ¿verdad? Que tiene esos síntomas vasovagales. Inclusive puede venir sin dolor. ¿Qué paciente puede venir sin dolor? Y de repente con disnea pero sin dolor. Paciente diabético. Te va a venir por cianosis, te va a venir por disnea, te va a venir por náusea, por vómito, pero no te va a venir por dolor. Muy poco probable que te venga por dolor.
ya está re mal. Fisiopatología: en el síndrome coronario agudo sin elevación tenemos la luz del vaso coronario se cierra parcialmente. Si es una angina inestable, entonces puede ser por una ateromatosis que está cerrando parcialmente la luz del vaso. O si es un infarto, puede ser por un émbolo, o si no por una rotura de placa aterosclerosis. ¿Está bien? El diagnóstico: tenemos los biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores que usamos para IAM? CPK-MB, troponina. Muy bien. Ecocardio: ¿quién nos va a decir? ¿Quién nos va a estructuralmente? Vamos a tener una hipo. ¿Cómo se decía? Perfusión. No es perfusión. En la eco lo que vemos es una disminución de repente, a ver un poco, no me acuerdo un poco la palabra. No es flujo. De repente tenemos acá el corazón, ¿verdad? Mi dibujo. Y en esta región ocurrió el infarto. Y todo esto late, ¿verdad? En el ecocardio se ve que late. Y en esta región donde hubo el infarto, no se mueve. No es fibrosis, porque fibrosis ya es posterior. Tampoco atrofia. Es disminución del movimiento. No me acuerdo la... Hipocinesia, exactamente. Hipocinesia en cara lateral, hipocinesia en cara tal cosa. Así va a decir el ecocardio. Eso es lo que el ecocardio nos dice cuando hay un infarto. Porque esa región que murió, que hay el infarto, no se va a mover, no se va a contraer y va a haber una hipocinesia. Esa misma era la palabra, hipocinesia. ¿Y la angiografía? Vamos a ver directamente todo el árbol de la arteria coronaria. Aí você vai ser mostrado em qual parte? En el ecocardio. Ecocardio es lo que causa, o sea, es lo que va a mostrarte eso. Mas aqui cara. Y la cara que haya el infarto. O desenho da En donde va a haber el infarto, en donde fue el infarto, ahí va a mostrarse la hipocinesia, o sea que la disminución del movimiento en esa región. ¿Está bien? Entonces el electrocardiograma va a mostrarnos signos de, o sea que desniveles, y el ecocardio va a mostrarnos disminución del movimiento del corazón en la región del infarto. ¿Está bien? Y una angiografía nos va a ayudar a ver en dónde está la obstrucción, ya sea parcial o total. ¿Está bien? El tratamiento, si es una angina inestable, el tratamiento es nitroglicerina, vasodilatación, ¿verdad? Ese es, y ahí terminó prácticamente el tratamiento de lo que es la angina inestable. ¿Está bien? Ahora, y claro que el tratamiento de los factores desencadenantes. ¿Qué puede desencadenar una angina inestable? Hábitos tóxicos, placas de ateroma, sedentarismo, una hipertensión no controlada y un infarto. Así que ya no hay más prevenir, ¿verdad? Pues ya ocurrió ahí. Entonces, si estamos ante una angina inestable, es nitroglicerina, tratamiento de contención, ¿verdad? Si el paciente está hipotenso, ayudarle con eso. Si el paciente está desaturando, poner oxígeno. Entonces, tratamiento sintomático y la nitroglicerina. Y si es un IAM sin elevación del segmento CT, se trata el infarto. Se trata como tiene que ser el infarto, ¿verdad? Acá les puse una imagen de cómo es el síndrome coronario con elevación y sin elevación. Este sería lo normal. ¿Está bien? Segmento de CT, todo normal. ¿Y cuáles derivaciones hay de todos? Depende da cara. Y voy a mostrar el electro que yo traje de la paciente que estuve en mi guardia. Y ahí van a ver. En realidad puedes ver en cualquier cara, pero siempre en las caras laterales es donde más va a evidenciarse si es que hay infarto, si es que está en esa región, ¿verdad? Entonces, el infarto con elevación es tan típico así, de la meseta, ¿verdad? Es siempre hacia arriba, con elevación. Y el infarto o el síndrome coronario sin elevación, no aparece esto, pero aparece esta depresión. ¿Vieron acá? ¿Cómo hay esta depresión? No hay un supra, pero sí tenemos un infra. ¿Está bien? Un infra. Bueno, les voy a mostrar el caso clínico que les traje. O sea que le voy a qué serioso. Bueno, pero primero les voy a hablar del caso de la señora y luego van a ver el electro.
de que vean o antes de que se estresen con eso. Entonces esta es una paciente femenina, tiene 68 años y su motivo de consulta es Disney. Escucho sus preguntas. Ele sabe business dela, quando, o que ela faz pra... Ella vino por Disney en reposo. Ahora sí. En reposo. Aquí vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Cuándo Começou. comenzó hace 24 horas? Que empezó a sentir. Ayer ella estaba sintiendo esa sensación de falta de aire que apareció así de la nada. Ella estando en la casa, tranquila. ¿Verdad? Pero ella pensando que iba a pasar, no vino a la vuelta. Y recién ahora vino. O sea que hace 24 horas tiene Disney en reposo. ¿Está bien? 24 horas de evolución. Otra cosa que le van a preguntar. Evoluiu com piora da dispneia? Sí, desde que empezó empeoró hasta ahora. Ela tem algum... tipo, se ela deita, melhora alguma coisa. No, ahora no mejora. Ni sentada ni parada. Ella está con Disney en reposo. Tem algum horário específico? No, está con Disney en reposo. Ella está sentada y está con Disney. Así está en la... Você tem algum sintoma? No, prefiere que no. Ni dolor de cabeza, ni dolor precordial. Hipertensa? Ahí entonces prácticamente eso, no hay otra sintomatología. Ahora en antecedentes Diabética? personales es diabética, Sim. Hipertensa. es hipertensa, Controlado? no controlada. Hipertensa controlada, vamos a decirle que controlada regular, no tampoco de la mejor manera. Y otro antecedente, ella refiere que tiene una enfermedad renal crónica, una paciente con insuficiencia renal crónica que ella estaba para hacerse inclusive una diálisis, pero ella no quería hacerse la diálisis y llegó así. É fumante, alguma coisa? No fuma. Cozinhar a lenha. No. Examen físico al ingreso, les voy a decir porque no me acuerdo, porque ya hace rato ya les voy a decir. Su papá e sua mamá têm alguma enfermidade, são vivos? Ya no están más. 68 anos. Ah, é. Acho, mas tem nada aqui. Não, joga pra Que cima. foi faleceram, doutora? Bueno. Al examen físico se encuentra, escuchen un ratito, al examen físico se encuentra sudorosa, fría, saturación de oxígeno con el saturómetro 80, presión arterial 180-100 y su latido 110. No refiere antecedentes de cuadro gripal ni dolor precordial, refiere tener problemas renales que ya les dije. Y a la ocultación crepita en bases. Vamos a anotar acá para examen físico. Já tá tendo então Um edema. Signos vitales. termômetro. Tenemos PA 180, 100. Frecuencia cardíaca 110. Saturación de oxígeno 80. Estava na cara Eh, lateral, átrio direito. Después, Átrio direito. Crepita em base. temperatura no tenía nada de diferencia con la temperatura de inicio, digamos. Auscultación respiratoria, del aparato respiratorio,
estaba patológica, para mí estaba normal. Su glicemia, le medimos también, estaba en 277. Y estaba a la inspección así mirándole, estaba cianótica. En las manos y en los pies estaba cianótica. No sé dónde voy a preocupar. Ectosputnik. Cianosis periférica. Fazer um edema agudo. Pero su crepitante era en base recién. El edema agudo pulmón es crepitante de vértice a base, completamente. ¿Está bien? Vai ter uma congestão, tá? ¿Qué? Congestão. Y sí. Aí sim. O sea que va a estar súper disneica y como un chicle para mí, va a escucharse su pulmón, ¿verdad? Y bueno, en mi guardia solamente tenía para hacerle electro. No electro. Y obviamente verá lo que le van a pedir. Un electro, ¿qué más le van a pedir a esta paciente? Electro, rayo X, ecocardiograma y de sangre los biomarcadores, ¿verdad? Sí o sí tenemos que ver los biomarcadores. Pero piensan en así teniendo esto, sus síntomas así. ¿Pensaron en IAM o solo porque dijimos, ¿verdad? Hablamos justo de IAM. Solo porque dijimos, siempre lleven en cuenta el antecedente, ella es diabética. El paciente diabético casi no siente dolor, ¿está bien? Pero miren que disnea es uno de los signos en realidad que el paciente con infarto puede tener, ¿está bien? O sea que cuando tienen un paciente con disnea tienen que abrir su abanico, o es una enfermedad respiratoria, tienen que descartar enfermedades infecciosas, descartar un edema agudo de pulmón si es un paciente cardiópata y sí o sí descartar un infarto. ¿Está bien? Sí o sí descartar un infarto. Bueno, tenía entonces yo solamente para hacerle un electro. No le pude hacer ni laboratorio, ni rayo X, nada. Porque en mi guardia no tengo nada. Solo tengo un aparato ahí de electro que no te da ni el informe. Isso aí é Pero- infra, né, doutora? ¿Qué? Isso é uma IAM infra. ¿Verdad que voy a borrar este, ¿verdad? Sí. No sé si tienen una hoja. Voy a borrar. 180, 100 supresión. Esta es la derivación Não tem, né? Porque agora já passou. de 1, ¿verdad? Infra, doutora. Vamos a mirar un poco acá. Luego en el D1 luego ya vemos algo. La señora no se quedaba quieta porque estaba súper disneica, por eso que tiene esas, tipo, parece vibraciones así. Sí. En realidad era solo por eso, no es por algo patológico. Faz quadradinho só de... A ver un poco. Miren este URS. Miren la meseta. É onda T infra, Onda T invertida. onda T invertida. Después, este es Tem RS antes, Precisar? URS ancho, inclusive ya está cursando con un bloqueo. Y era súper irregular su frecuencia cardíaca. Estaba acá, por ejemplo, mira, 105, después de la nada 99, después de repente tenía 110 y así, ¿verdad? Iba cambiando, o sea que el ritmo estaba irregular. Bueno. Ay, Foda é isso. Tem que selecionar elas. Cifrado, assim. Né? sería el 2. Aí tem que ir só um. La derivación 2. Miren esto. Isso é onda S, né? Profundo. Sí. Ese, É um súdito muito forte. demasiado. Uma fuerte. picuda aí. Entonces, otra vez. É um súdito muito forte. D2. Otro. Vamos a mirar más. Tengo todo en el WhatsApp porque yo todos mis pacientes le preguntan al doctor Ariel. ¿No se le conoce al doctor Ariel? La paciente también. Le trasladé y falleció. Falleció en el servicio donde llegó al día siguiente. Bueno, a ver. Ela foi embora pra casa depois desse evento? No, yo le trasladé a otro servicio más de mayor complejidad. Ela não foi. Se fue, porque mandó
B1 y miren acá. Aos coelhos. Aos coelhos. B1 tenemos Um coelho. y acá nos vamos a decir, o sea que yo no le voy a poder decir este R minúscula, R mayúscula y toda la parte teórica. Yo vi esto y es un bloqueo de rama derecha, más sus síntomas y más ese infra. Es un infarto. ¿Está bien? É um Aí, infarto. isso aí já quer dizer que ele tem uma lesão que comprometeu a transmissão. Claro, da região. comprometió la transmisión del sistema eléctrico del corazón, ¿verdad? El paciente está mal. Aquí, acá. Bueno, después B2, la misma cosa. Vamos a ir acá. B2, otra vez orejita de conejo. Y se acuerdan que una de las causas de un bloqueo de rama era un infarto, ¿verdad? B3. Y todos estos bloqueos están yéndose en la cara lateral e inferior, ¿verdad? Bueno, después. Y miren acá. En D4. Miren. Y ya está haciendo en más de una derivación. Desde el D1 estamos viendo esto. Porque ustedes saben que solamente tener esta imagen o supra o infra en una sola derivación no es diagnóstico de IAM. Tiene que ser en varias derivaciones. En varias derivaciones. Después. Qual é o tratamento disso aí, doutora? Fora da repouso de escuro. Aí ela morreu. No, pero se le hace, conocen la carga antiisquémica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos la carga antiisquémica? 3 AS, né? 3 aspirinas, ¿verdad? Ácido acetilsalicílico de 125. Después, 4 clopidogrel, eu acho, né? 2. 2? Yo hago así. 3 de aspirina, 2 de clopidogrel y 2 de atorvastatina de 40. Carga antiisquémica, si ustedes responden que es con esos medicamentos, yo particularmente ya voy a entender que ustedes saben esto. Pero investiguen. 3 aspirinas de 125, 2 clopidogrel o 3 clopidogrel si es que tienen luego en la guardia, hacen 3 y 3. Y 2 atorvastatina de 40, o sea que 80 miligramos recibe el paciente. ¿Está bien? De atorvastatina. Eso sería como para evitar un siguiente infarto, nomás no es el tratamiento del infarto en sí, porque el tratamiento del infarto, ¿cuál es? Cateterismo assim. Es cateterismo y aparte que ella ya tiene 24 horas de evolución. No se le va a poder hacer fibrinolysis por eso. No se puede. Sí o sí tiene que ir para angioplastía. Angioplastía. ¿Qué? 3 aspirina de 125, 3 clopidogrel y 2 de atorvastatina de 40. Bueno. Lo típico en infarto es hacer analgesia, ¿verdad? Pero bueno, ella no tenía dolor. No vamos a hacer analgesia, ¿verdad? Otro, ella estaba desaturando, eso sí. ¿Qué le vamos a hacer para que sature mejor? Oxigênio. Oxígeno Deixar sentada, que ela tá y dejarle sentar. No se acostaba, lo por eso su letra salió todo así. Miren, esta imagen salió medio mal, nomás acá y acá, pero acá. Miren a poco a poco. En realidad esto es así, ¿verdad? Miren esto otra vez. Está bem marcado. Es un infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST, sin elevación. O sea que con infradesnivel. Infradesnivel. Pero en realidad la bibliografía, y hay que decir que es un infarto sin elevación del segmento ST. No decimos infra, ¿verdad? Pero así, tipo hablando ahí en la guardia, tiene un infra. ¿Verdad? Pero en el diagnóstico ponemos infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Está bien? Sin elevación. É bom? Si se quieren ir conmigo, me avisan. Les conté que tuve un tétano en mi guardia pasada. Sí, tuve tétanos. ¿Sabes qué le pregunté al médico y no me contestó? Pero yo creo que habrá muerto. Tuve un paciente con tétanos en la guardia pasada. Y tenía tuberculosis, le voy a mostrar su rayos. Porque es angioplastía. Angioplastia. Angioplastía. Deus ela tem. Otra cosa, esta paciente, esa presión arterial 180-100, ¿tenemos que bajar o tenemos que dejar? Dejar porque está haciendo, eso es compensatorio a su infarto. Está bien, si le bajamos la presión va a desaturar mucho más, ¿entienden?
No le podemos hacer tampoco furosemía porque eso va a bajar también la presión. O sea que lo que hacemos son tratamientos de soporte. Le hace su oxígeno, le hace su carga y si estamos así tipo en un lugar Pero de... si estuviera haciendo una idea Ahí sí, sí o sí furosemía porque no importa nada, ni la presión no importa. Igual si está con 60-40 y está con todo el pulmón encharcado, le hace furosemía. Endotubo, le hace una ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas, 4 ampollas, sin miedo. Porque ese paciente si no muere, si le hace furosemía puede de repente bajar más la presión, pero va a morir porque no está pudiendo respirar. Entonces sí o sí furosemía, si hay un edema agudo del pulmón, sí o sí diurético, ¿está bien? Entonces la presión arterial de esta paciente no se toca, pero ¿qué le podemos hacer? Le podemos hacer heparina. Isso. ¿Qué dice? Le Não, podemos hacer. não, se ela for fazer uma angioplastia, ela não tem indicação. Sí, pero Pode sangrar. ahora en mi guardia, para salvarle y evitar otra cosa, le tenemos que hacer una Sim, heparina. Marina, sim. Yo particularmente le hice, ¿verdad? Pero le vamos a mandar, y claro que se va a ir ella con el antecedente de lo que se le hizo en la guardia, ¿verdad? Porque puede hacer un evento inclusive de ACV, si es que no le estamos anticoagulando, ¿está bien? Porque ella no estaba hemodinámicamente estable, estaba hipertensa, estaba con taquicardia, inclusive con ritmo irregular, con un bloqueo y con un IAM, o sea que no podemos no anticoagular. Bueno, entonces resumiendo, ver un poco otra vez nuestro... Entonces siempre van a esperar encontrar, por más que no tenemos todas las derivaciones, o por lo menos en 2 o 3 van a darse nomás luego, porque estamos en un infarto con demasiado evidente eso. Por más que no, de repente no manejamos, porque el electro en realidad quien maneja así a la perfección es el cardiólogo nomás luego. Yo particularmente, yo como médica general, yo soy humilde luego y acepto mi realidad. Por más que yo leo electro, por más que yo le busco para que yo pueda entender completamente, yo no logro. No sé si necesito 4 años de clínica médica para poder entender realmente, pero yo sí puedo encontrar un infarto, yo sí puedo encontrar un bloqueo y eso es lo que le puede salvar al paciente. Está bien, así que lo básico tienen que saber dónde encontrar un bloqueo, cómo encontrar un bloqueo, cómo encontrar un infarto, ya sea con un supradesnivel o con un infradesnivel, que sería el infarto sin elevación del segmento de septo. O sea que sí o sí eso tienen que encontrar. Hipertrofia ventricular, yo de repente podría hasta hacer el índice de Sokolov-Lyon, ¿verdad? Pero vos mirando al electro decís, mira, pues este está más bajo, este está más... Vos así mirando así rápidamente vos podés encontrar hipertrofia ventricular, o sea, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y más todavía si el paciente tiene un antecedente de hipertensión de larga data que no se trata, ahí está el diagnóstico, ¿entienden? Pero tienen que manejar, ¿verdad?, esa teoría por lo menos para eso. Bueno, entonces, si es una angina inestable, puede aparecer en el electrocardiograma esta imagen, pero los biomarcadores van a venir negativos, no van a venir muy positivos como en un IAM en sí, ¿está bien? Y después tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del segmento de ST, que tenemos la angina prismetal o variante que se dice, y el infarto con elevación del segmento de ST. La clínica es dolor torácico opresivo, más de 30 minutos, inclusive irradia. El infarto con elevación del segmento de ST es el típico infarto. Ese infarto que vos al verle al paciente vos ya te das cuenta que es infarto. Pero esta paciente, el caso clínico que presentamos no era una paciente típica de IAM, era una paciente que por último pensamos en IAM, ¿verdad? Porque viene por disnea, no viene ni por dolor, ¿verdad? Y siempre pensamos en IAM cuando hay dolor precordial, opresivo, que irradia a mentón, a cuello, a brazo izquierdo. Típicamente eso es, ¿verdad?, infarto. También puede haber disnea, síncope, sudoración, náuseas y síntomas vasovagales. La fisiopatología en el infarto con elevación del segmento de ST o la angina prismetal es que se cierra totalmente el vaso, en el caso del IAM por una placa ateroma, por un trombo, o hay un vasoespasmo, ¿verdad? Porque el vasoespasmo es la angina inestable, la angina prismetal, ¿está bien? Que se cierra totalmente el vaso y causa eso. El diagnóstico, sí o sí, biomarcadores y electrocardiograma, ¿está bien? Y angiografía, ¿verdad? Y el tratamiento es la misma cosa.
Si hay dolor, obviamente hacer analgesia. Nunca hagan ketorolac en una paciente que están pensando que es infarto, porque 7 días después ocurre una rotura en la región donde ocurrió el infarto y el paciente hace un paro catastrófico. ¿Está bien? O sea que ketorolac no hagan. No sé cuál es la fisiopatología, el por qué sucede, porque no, químicamente yo no comprendí eso, pero así es en la práctica. ¿Está bien? O sea que nunca le hagan ketorolac al paciente que está por dolor y está cursando con un síndrome coronario. ¿Está bien? Nunca un ketorolac. Agora nem morfina também, né? Morfina também foi suspendida. Morfina solamente cuando descartaste un infarto de cara inferior le puedes hacer morfina. Pero si es un infarto de cara inferior, no haces morfina porque hace vasodilatación de las venas cavas y empeora el cuadro de la Eu paciente. li que morfina são casos assim de muitíssima dolor. De muchísima não dolor. porque não se hace más, No se já hace. está super. El famoso MONA ya se quitó. El famoso. Cuando el dolor es insoportable y cuando descartaste un infarto de cara inferior. Baixa pressão. Uma dor Mas a periferia. insuportável, porque agora já saiu de. Porque antes era a morfina e todo esse sistema clopidogrel, Sim. AS e tudo. Morfina agora está Morfina ya no. porque faz depressão respiratória rápida. Y aparte hipotensión también. Disminuye el retorno venoso y ¿cómo es? Como que le fuerza más al corazón infartado. Dá um estresse metabólico maior. Igual também Sim. não faz microcruciato, mas na coisa também fazia. Sí. Entonces, síndrome coronario agudo con elevación, sin elevación, ya tienen ahí. O sea que este es lo que típicamente encontramos. Con elevación es muy evidente y sin elevación es evidente pero hacia abajo. ¿Me entienden? Es un infra lo que tenemos. ¿Está bien? Y después yo estaba haciendo hasta ahí lo que hice. Pero yo tengo acá, por ejemplo, demasiado me acordé de mí cuando me pasó la doctora del bolillero, porque así mismo era el bolillero, mi cuaderno de química médica. Acá está, este era el bolillero en mi época. Y creo que tenía casi todo lo de ustedes, pero algunas cosas no, ¿verdad? Acá traje algunos. Traje, por ejemplo, en esta hoja yo hice... Miren la foto. Jesus! A ver, Todo meu conhecimento. insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Pero yo quería hacer acá para poder pasarle y facilitarle más, ¿verdad? Pero, a ver, etiología de insuficiencia cardíaca. Hipertensión. Tromboembolismo. La primera causa es cardiopatía isquémica. Pacientes que tuvieron infarto anteriormente sí o sí quedan con una insuficiencia cardíaca. Otro, hipertensión. Embolia pulmonar. ¿Ah? Congénita, obesidad, valvulopatías, otros. Después otros. Outros. Los tipos de insuficiencia cardíaca, derecha e izquierda. ¿Y cómo diferenciamos? ¿Cómo es la derecha? Pulmonares. ¿Y la izquierda? Esquerda não. A esquerda é. A direita tem ingurgitação. Hipoperfusão. Bueno, derecha, ¿cuáles son derecha? Signos de insuficiencia cardíaca derecha. Edema, disnea, después ingurgitación yugular, todos los síntomas congestivos. Edema. Lo que es edema de miembros inferiores, ascitis, y el paciente está con disnea, ¿verdad? Y izquierda, cianosis, después disnea nocturna paroxística, ortopnea, otro, hipotensión, puede ser hipotensión también, sí. Bueno, a ver qué yo puse acá. Clasificación funcional. ¿Se acuerdan? Y todo eso está acá. Só Deus. Clasificación funcional, igualito que la disnea. Igualito. 1, 2, 3 y 4. El 1, actividad normal, no provoca síntomas. 2, tenemos actividad normal, provoca síntomas. Actividad menor a la normal provoca síntomas y síntomas en reposo. Igualito que la disnea, pero sin decir disnea, sino que actividad normal y actividad menor a la normal. Síntomas ya me dijeron, etiología ya me dijeron, criterios de diagnóstico. Critérios de Franklin.
Maiores, menores. Exactamente. Los criterios de Franklin es la firma para la insuficiencia cardíaca, más los síntomas y la respuesta al tratamiento. A veces el paciente no encaja en el criterio de Friedman, ¿verdad? Pero le haces el tratamiento para insuficiencia cardíaca y el paciente responde al tratamiento, entonces es una insuficiencia cardíaca también. ¿Está bien? Evidencia objetiva en el ecocardiograma también. El ecocardiograma te va a decir la fracción de eyección, la cinesia del corazón, también te va a diagnosticar entonces la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Qué es? Quando o coração não bomba o suficiente. É insuficiência do coração para ele lá. Entonces la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico por la Insuficiência do coração. mala perfusión, ¿verdad? Voy a leer lo que yo escribí. Síndrome clínico resultado de la alteración estructural o funcional, porque estructural es si hay un infarto, o funcional si es que hay una hipertrofia, por ejemplo, ¿verdad? Del llenado ventricular, o de expulsión de sangre con signos cardinales de disnea, fatiga, estertores y edema, ¿verdad? Ya me dijeron etiología, ya me dijeron criterio diagnóstico, ya me dijeron síntomas, ya me dijeron tipos. ¿Viste que saben? Y eso es lo que se pregunta en el examen, eso es lo que ustedes entran en el examen y no sé. Clasificación funcional, ya me dijeron. Métodos auxiliares de diagnóstico para insuficiencia cardíaca. Auxiliar. Eco. Métodos auxiliares de diagnóstico. Ecocardio. ¿Qué Ecocardio. van a ver en el rayo X? Aumento do cardiometabolismo. No. ¿Qué van a ver en el rayo X? Aumento del índice cardiotorácico. No pueden decir que van a ver cardiomegalia en rayo X porque está mal. No vemos cardiomegalia, vemos el aumento del índice porque puede ser un derrame pericárdico que hace que aumente el índice y nosotros decimos, es cardiomegalia, ya se verá un derrame. Índice cardiotorácico. Aumento del índice cardiotorácico vemos en el rayo X. Después que le van a pedir otro, Ecocardio. ecocardiograma. E o eletrocardiograma. Y un estudio que se hace de sangre. Me acuerdo que yo hablé de eso cuando hablé del paciente con Chagas. Não sei. ¿Quién dijo? NP. DNP. El factor Natrio, no sé. natriurética auricular, que es un factor que se libera a la distensión Auricular. de la aurícula. O sea que hay una distensión del corazón y se libera eso. Péptido natriurético auricular. Examen físico. Ya hablamos luego del examen físico. Ingurgitación yugular. O sea, estos son los signos que podemos ver. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, soplo carotídeo. Si ocultan la carótida pueden escuchar un soplo en la región de la carótida. Disminución del pulso periférico. Congestión pulmonar que tenemos crepitantes, ¿verdad? Estertores. Tos inclusive. El paciente con insuficiencia cardíaca puede venir por una tos. Imagínense. O sea que nosotros que vamos a pensar gripe, ¿verdad? Lo primero. Pero vamos descartando, ¿verdad? Hablando con el paciente vos vas descartando. ¿Vos tuviste rinorrea? No. ¿No estuviste estornudando estos días? No. Es una tos seca que apareció de la nada. La ocultáis y encontrás crepitantes. Prof, em relação ao raio-x, ver essa alteração, pode ser na direita ou na esquerda. Isso daí não vai Claro, influenciar. no va a haber O que diferencia. vai ser os Solo sintomas. en el rayo X lo que vas a ver es un aumento del índice cardiotorácico. Solo eso. Y claro, en el rayo X también, ¿qué puede darnos? En cuanto a pulmón, tenemos que observar, ¿verdad? Si hay aumento, o sea, si tenemos un edema agudo de pulmón, ¿qué es lo que vemos en el parénquima pulmonar? ¿Cómo que blanco? Radiopaco. Es más radiopaco, exactamente. Bueno, disnea, cianosis, ¿verdad? Todos esos síntomas que ustedes me dijeron es de, solo que tienen que diferenciar bien cómo es la derecha y cómo es la izquierda. Y el paciente puede venir con los dos juntos, o sea que también puede ser. Entonces ya hablamos de qué es la insuficiencia, cuál es la etiología, cuáles son los criterios diagnósticos, los síntomas, los tipos, la clase funcional, métodos auxiliares que le van a pedir y por qué le van a pedir, ¿verdad? E o tratamento? Rapaz, tem tudo aí nesse quadradinho da senhora. Sim, tudo isso. A senhora é boa de fazer o resumo, olha. Tratamiento. No, yo no hice este para. Yo hice este para que mentalmente piense que era corto clínica médica. Psicológicamente porque es verdad. ¿Qué?
Yo nunca Ok. sí colé en epidemiología y eso, pero así en exámenes grandes no. Tenía reunión temblando. Ah, sí, no me quiero ni acordar. Tratamiento. ¿Cómo tratamos la insuficiencia cardíaca? Dependiendo de qué es el tratamiento que hacemos. De la clase funcional. De acuerdo a la clase funcional tratamos al paciente. Por ejemplo, la clase funcional 1, que es actividad normal no provoca síntomas. 1, ¿qué hacemos? Es como la hipertensión así desde una cola. IECA o ARA. Se le da IECA o ARA, beta bloqueante. IECA o ARA 1. Si tenemos una clase funcional 2, que es actividad normal que provoca síntomas, el IECA o ARA que ya tiene ese paciente más un beta bloqueante, no, todavía no damos diurético, más un beta bloqueante y solo le damos diurético si hay retención, vemos que hay signos congestivos. Bueno, la clase funcional 1 es IECA o ARA, la clase funcional 2 es IECA o ARA más un beta bloqueante y si hay signos congestivos damos un diurético. ¿Cuál es? ¿Qué? Sí, podría ser furosemida, cualquier diurético. Y la clase funcional 3 y 4, que ya es actividad normal, provoca síntomas o síntomas en reposo, ya es IECA más beta bloqueante más sí o sí diurético, o sea que más esos tres. La clase funcional 2 es solo si hay síntomas congestivos. En la clase funcional 3 y 4 sí o sí ARA o IECA más un beta bloqueante más un diurético sí o sí. ¿Está bien? Ya hablamos ya de síndrome coronario agudo. A ver qué era que más tenían en su bolillero. Mas pode. Hipertensión. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Qué es? É um aumento da ¿Pero qué es? ¿Es una torta o una enfermedad? enfermidade. Es una enfermedad. Es una enfermedad crónica. Después, ¿y cómo se define? ¿Cuál es la definición? O sea, que ¿cómo se define? ¿Qué definimos como? Enfermidade Crónica, sí. Pressão arterial sistólica acima de 140 e diastólica acima de 90, Exacto. com a toma de 2 ciclos. Así es. Entonces, enfermedad crónica controlable, todo lo que quieran. Pero ¿cómo se define? Con una presión arterial sistólica mayor a 140 y diastólica mayor a 90. ¿Está bien? La clasificación. 1, 2, Não, ela pode ser primária ou secundária. Exactamente. Primero tenemos la etiología. Puede ser primaria o secundaria. Primaria es la que tiene todo paciente a partir de 45 años, 55 años, tiene hipertensión. Y la secundaria que puede ser a otra patología. Por ejemplo, ¿qué patología? Síndrome de Cushing, insuficiencia renal, hiperaldosteronismo, hipertiroidismo. Y estenosis de la arteria renal también puede causar una hipertensión. Y siempre llevamos en cuenta la edad. Si es un paciente de 25 años que viene con la presión de 180, 90, ¿van a pensar en hipertensión primaria? No. Sí o sí vamos a investigar qué está pasando. Después tenemos las crisis hipertensivas, ¿se acuerdan? Sim. ¿Cómo definíamos las crisis de las urgencias? É a pressão acima do valor de 180 por 100 Emergência e valor urgência. sistólico maior de 180 e diastólico maior de 100. Pero que es, sabemos que es aumento, o sea que son esos niveles de presión, pero ¿cómo diferenciamos una emergencia de una urgencia? Com signos focais assim. Síntomas de afección de órgano blanco, destellos visuales, hemiparesias, síntomas neurológicos, ¿verdad? Anuria, oliguria, esas cosas. Entonces, síntomas de afectación de órganos blancos. Bueno, las emergencias y las urgencias, ¿con qué medicamentos se trata? La betalol.
nitroglicerina o labetalol. Pero con mucho cuidado porque el labetalol demasiado rápido baja la presión arterial. Se interna el paciente con emergencia o le bajamos la presión y se baja. No, Se queda internado, sí o sí se interna el paciente con emergencia, inclusive el de la urgencia. ¿Y cuál es el tratamiento de la hipertensión? Aro y eco. Tratamiento de la hipertensión. Antidepressivo, antidepressivo. Antidepresivo. Antihipertensivo. Ustedes están retramados con psiquiatría. Antidepressivo também. Sí, se puede ir. Pero primero es abordaje. Ansiedade, aumenta a pressão. Sí, antes de los fármacos, entonces cambios en el estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que ayuda a controlar la presión arterial no farmacológica? Disminución la sal, disminución del peso, ejercicio físico mínimamente 30 minutos al día, Fazer uma vigilância cambios en el estilo de vida, muy bien. ¿Y el abordaje farmacológico? IECA o ARA, O IECA, a primeira opção é IECA. Diuréticos sem necessidade de o bloqueadores de canales de calcio. Son 4, ¿verdad? IECA o ARA, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. ¿Está bien? Solo deixa eu tirar um Después cheque dicen, dessa yo vi en el resumen de la autora. Aí você olha e fala assim, não é meu, não tem mais nada. A ver qué otra cosa. Bueno, ya hablamos de fibrilación, bloqueo de rama derecha, rama izquierda, ya hablamos síndrome coronario agudo, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Veo que en el bolillero está separado, insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, así que sepan bien los síntomas y signos característicos de la izquierda y la derecha. ¿Está bien? Infarto agudo de miocardio, ya hablamos también. Edema agudo de pulmón. Les voy a mostrar una imagen. Pericarditis. Ay, pericarditis. Endocarditis lo que tengo. Depois do cagaço que ela deu ontem, você tem coragem? Não. Nem percardite. Tromboembolia, entonces, ya que nos dio, vamos a hablar de tromboembolia. A ver un poco. Dios mío, esta es mi vida. Esta es mi vida. Sou meu conhecimento. Tromboembolia pulmonar. Tenemos dos, ¿verdad? Oclusión parcial o total del lecho vascular. No solamente de la arteria misma, sino que del lecho vascular del pulmón. Pueden ser por trombos, se originan 80% en el sistema venoso de la extremidad inferior, que es un factor de riesgo para enfermedad pulmonar, o sea que tromboembolia pulmonar. Acamados. Escamados crónicos, postquirúrgicos, gravidez, anticonceptivos. Genética também, ou não? Podría ser, pero nunca está de más, porque hay gente que está en todo, ¿verdad? Entonces no va a estar mal que digas eso. Y siempre también fractura de fémur, fractura de cadera. En estos pacientes muy fácilmente puede ocurrir una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Obesidade também, né? Obesidad. Tenemos 4 tipos, ¿verdad? TEP masivo, submasivo, infarto ya, ¿verdad? Y el TEP recurrente. El TEP masivo, los signos es disnea, síncope, hipotensión, cianosis, shock. O sea que el paciente está malísimo porque imagínense una embolia pulmonar, que no le llega oxígeno al paciente y no está recibiendo oxígeno, y ustedes saben que eso es todo, ¿verdad? Para el cuerpo. Ese sería el masivo. Solamente 5 al 10% de los pacientes se presentan ya con un TEP masivo. El submasivo es el más frecuente y se caracteriza por disfunción del ventrículo derecho, se presenta como si fuera una insuficiencia cardíaca derecha. Todo lo que es edema, crepitantes, ingurgitación yugular, o sea, todo lo referente a insuficiencia cardíaca es el TEP submasivo. El infarto pulmonar ya se presenta así con
con un shock cardiogénico y ya está infartado la parte pulmonar. La etiología, ¿por qué puede ocurrir una tromboembolia pulmonar? La más frecuente, É uma placa não é? una fibrilación auricular, una trombosis venosa profunda también. O sea que la etiología más frecuente son esos dos, trombosis pulmonar, o sea que trombosis venosa profunda y la fibrilación auricular. Por eso es súper importante hacerle anticoagulación al paciente que tiene fibrilación auricular, pero no se le hace a todos los pacientes, solamente a aquellos que están dentro de esa escala de Jack-Pax. ¿Está bien? Anemia falciforme também. Anemia falciforme, ¿se acuerdan de ese paciente que tuvimos acá? Nuestro caso clínico que hicimos acá. Quais são os dois? Trombosis venosa profunda y fibrilación auricular. Entonces el cuadro clínico es instalación brusca, eso sí, rapidísimo, tipo hace una hora no tenía y ahora tiene todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? Entonces, cuadro clínico es disnea, tos, dolor pleurítico, hemóptisis, palpitaciones, ojos y hay dolor en la pantorrilla, que puede ser una insuficiencia, o sea que una trombosis venosa profunda. Sospecha, no, que no. Deu um problema de coração. Sim, ódio. Bueno, diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos nosotros una tromboembolia pulmonar? Siempre tenemos que sospechar primero, ¿verdad? Un paciente estable hemodinámicamente tiene un manejo y el paciente inestable otro manejo, ¿verdad? El paciente que está estable hemodinámicamente le podemos pedir el dímero D, ¿verdad? Si viene positivo, pero más de 500, ahí tenemos que hacer una angiotac, ¿verdad? Y si viene negativo, tenemos que buscar otras causas. Porque el dímero D es muy sensible y va a aparecer sí o sí si es que hay una trombosis, una tromboembolia pulmonar, pero si no está, significa que no hay tromboembolia pulmonar. Pero si está presente, puede ser que sí y puede ser que no, ¿verdad? Porque también se activa por otras patologías. Pero si no está presente, el paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Ese sería en el paciente que está estable hemodinámicamente. Le podemos mandar, sabe que hay que hacer, se interna, obviamente le hacemos su laboratorio, sale positivo, hacemos su angiotac, ¿verdad? Tenemos ese tiempo. Si está inestable, directamente se hace la ecocardiograma transesofágica y sí o sí se puede ver una disfunción del ventrículo derecho que nos puede referir que hay una trombosis pulmonar y tiene que ir sí o sí para trombolisis dependiendo del tiempo o una trombectomía que es la cirugía para romper ese trombo. ¿Está bien? Ay, qué largo que había sido. ¿En serio no vieron ese? No. Por que você não dá uma aula de Tócalo. La próxima hora. Vamos a tener tiempo. Pero yo voy a preparar yo voy a terminar de todos los bolilleros. Y voy a poner lo que pueda. Entonces, a ver, si se confirma el diagnóstico, ponerle que hicimos el número de vino positivo, le hicimos la ecocardiografía esofágica vino positivo, o sea que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. ¿Y cómo se confirma? Defecto de llenado pulmonar en la angiografía pulmonar. Defecto en el, o sea que lo que es que llegue poca sangre al pulmón, en la región donde aparece el trombo, ¿verdad? Y hay una evidencia de trombosis venosa profunda en el paciente, ¿verdad? Se descarta TEP si hay una angiografía pulmonar normal y una TAC normal. O sea que si tenemos angiografía pulmonar normal, no es una trombosis, no es una tromboembolia pulmonar. Entonces hidratamos, oxigenamos y anticoagulamos. Ese es los parámetros, ¿verdad? Pero hay pacientes que están contraindicados para la coagulación y otros que no, ¿verdad? Si está contraindicado, tenemos que volver a evaluar el diagnóstico y colocar un filtro en la vena cava inferior. O sea que es algo muy de especialista, pero para que tengan idea. También el paciente que tiene contraindicación de anticoagulación se le tiene que poner el filtro en la vena cava inferior y usar medidas compresivas y todo eso. Si no está contraindicado, hay que darle heparina bajo peso molecular. Si se excluye TEP, de repente igual sigue la anticoagulación. Si todavía sigue el diagnóstico, tenemos el TEP masivo y el submasivo, ¿verdad? La terapia va a ser antitrombótica. Si está contraindicada el antitrombolítico, se tiene que hacer por trombectomía. Y si no, se puede hacer el trombolítico si es que estamos todavía en la ventana de los menos de 3 horas.
fibrinolíticos, heparina y métodos mecánicos para evitar otra embolia pulmonar. O sea que la clínica, de todo lo que dije, ¿qué es lo que grabaron? Clínica de la tromboembolia pulmonar, ¿cómo se presenta? Como una insuficiencia cardíaca derecha, acuérdense de eso. Y se instaura muy rápidamente, es de instauración brusca. El paciente con insuficiencia cardíaca va a venir y va a referir que hace una semana su disnea era de tal forma, el miércoles era de tal forma y hoy está en reposo. Vieron que su tiempo de evolución es mucho más largo de la insuficiencia. Ahora, si una tromboembolia pulmonar es una instauración brusca, el paciente de la nada, y aparte que eso va a tener un factor de riesgo, o un paciente encamado, o es una paciente postquirúrgica, o es una paciente que tiene un diagnóstico de tromboembolia pulmonar y ¡pam! Aparece con esos síntomas en la sala, tienen que pensar en tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Entonces los síntomas son de insuficiencia cardíaca derecha, congestión, o sea, todos los signos de congestión, ingurgitación yugular, disnea, tos, hemoptisis es lo que se agrega, eso insuficiencia cardíaca no tiene, ¿verdad? Hemoptisis puede tener una tromboembolia pulmonar, edema de miembros y todo eso, ¿verdad? ¿Qué estudios diagnósticos le pueden pedir? Dímero D, angiotomografía pulmonar o tomografía pulmonar, ¿verdad? Helicoidal. Rayo X, sí, también, rayo X, me va a ayudar. Electro, sí, porque puede causar bloqueo también. Pero así, específico de tromboembolia pulmonar es dímero D, angiotac pulmonar y ecografía transtorácica. ¿Está bien? El tratamiento tenemos dos, la trombectomía, que es quirúrgica, y el antitrombolítico, o sea, hacerle fibrinolíticos para poder romper ese trombo, ¿verdad? Y eso no sé. ¿Sí? Tratamento fibrinolítico, doutor? Sí, fibrinolíticos. Sí, no está contraindicado. Y también heparina, para evitar otros más. Los métodos quirúrgicos, como les dije, es la embolectomía quirúrgica por medio de cateterismo o la esternotomía. Lo ideal es hacer por cateterismo, ¿verdad? Tipo ingresar por la vena femoral o por acá, ¿verdad? Tipo cateterismo o por la esternotomía. O sea, así en lo abierto sería, ¿verdad? Ese sería TEP. Después, a ver nuestro bolillero. Tromboembolia pulmonar ya está. Pericarditis, asma, EPOC. Cefalea tensional. Não foi dado também. Não foi dado, mas era preocupado. Foi dado no Bolívia, então vai ter tudo que desde Tuberculosis. os primórdios. Bueno, pero ustedes saben tuberculosis damos del segundo año. En micro, en epidemio, en todo, ¿verdad? A ver, tuberculosis. ¿Será que tengo tuberculosis? ¿Síntomas de tuberculosis? Tos, febre noturna, una sudoración, pérdida de peso inexplicable, síntomas constitucionales, ¿verdad? Tos con expectoración hemoptoica, y los factores de riesgo asociados a esa enfermedad es cáncer. hacinados. En realidad son los hacinados, pacientes que viven en casas de repente con habitaciones pequeñas y viven entre muchos, o pacientes que están en la cárcel, pacientes ¿qué? No vacunados, uso de droga, ¿verdad? O sea que adictos, ¿verdad? Sí, puede ser adictos también. Inmunocomprometidos. Bueno, les voy a enseñar un rayo X de un paciente con tuberculosis que tuve desde aquí. Pero el paciente no vino a consultar por tos, les cuento. Yo encontré nomás ya Un achado. Ay, socorro. ¿Y cómo se diagnostica la tuberculosis? Vasculitis. El diagnóstico que le da la firma que es tuberculosis, ¿cuál es? No. Porque ese te puede salir positivo en la que se vacunó. Es el del escudo.
del esputo, el estudio del esputo, el VAR, no sé si se acuerdan del VAR. Es la presencia del bacilo alcohol resistente en el esputo del bacilo, la baciloscopia, exactamente. Y rayo X, ¿qué se ve en el rayo X con Lesão cavitária. lesión cavitaria? Es la más típica. Típica. Nódulo de dor. Familiar, né? Tem monte de trenzinho assim. A mais fácil. Ay, no entró acá por eso. Amiga, eu vi nada diferente. Están viendo mi WhatsApp. Sim. Ahí llegué. Nem eu, mas tem um embolismo modal. ¿Y cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Nossa. Rifampicina, etambutol, tiazida e falta um. Isoniazida. É o rifampicina, isoniazida, piramidina, etambutol e repete os outros dois. Por 3 meses, 6 mais meses. o outro mais O primeiro é 2 e o outro é 6. 6 meses no tratamento inicial. São 6 meses. Aí tem um mês de tanto e depois eu penso Associa com outro é com E. Não, ou é com P. ¿Qué más? Não lembro. Accidente cerebrovascular. Acontece na cabeça. Tu jura? Cerebro. E é um acidente. Pode ser de qualquer jeito, carro, moto, Dios mío, Rebeca. Me muero si es que me ponen así. Me da un infarto. Lo ven, no se ve ahí. Nossa, por que eu não Bueno. falei? Miren este rayo X. ¿Qué ven? Nada. No. Alguien se levanta a mostrarme. Y le marca. Aquele nosso direito lá. Aquilo ali é normal? Não. Levántate. Dale tú. Alguém apaga essa luz de trás? Dale. Apaga esa luz ahí. Lá no nosso direito ali lá. Essa moeda aí em cima é captação ou é moeda, doutora? No, esta es la imagen del celular. Toma, Eu não tô vendo nada. Olha o Ivan, que gracinha. Ah, agora eu vi. Essas cavitações aí, isso também acho. Lá em cima, bem em cima. Encima no se ve nada. Não, desse lado Esta es la aqui. primera costilla. Não, do lado direito. ¿O cuál? Encima Isso. este no se define mucho, pero estos que están acá sí están bien definidos. E essa daí de baixo, bem que no, acho que é costofênico. Este es Gástrico, gente. Nosso amigo Neto representando aí na Rádio. Y este es un paciente que no vino por tos. ¿Saben por qué vino? Por teto. No, vino por rigidez mandibular. Por rigidez mandibular. Vino así, doctora Hacetre dice, por la sonrisa sardónica. Bueno, voy a aprovechar y voy a mostrar más allá. Eu já falei pra A senhora falou antes. Dale, chau, chau. Les muestro esta última, creo que ya. Y la próxima clase les traigo lo que... A ver.
Não, fica caladinho, fica, filho. A ver, necesito. Ella está prendida. Aneurisma, disección de aorta estaba, ¿verdad? Também, não, nunca demos. Bueno. Disección aórtica. Não. ¿Qué es lo que es la disección aórtica? Vamos a estudiar, vamos a sentarnos a estudiar. Vamos estudar juntos. Se produce por un desgarro súbito de la capa interna y la media, abriendo un camino para la sangre entre la capa media y la íntima. El trayecto es variable. ¿Escucharon ya sobre la clasificación de Buckley? Ustedes estaban noveno, ¿verdad? Mas não tivemos. Mas isso a gente não viu agora. Isso aí a gente viu, meu Deus, acho que no quarto. Faz tempo que a gente viu isso aí. Eu nunca vi. Era online ainda, gente. Ah, este es el paciente. Não, fiz patologia, as lâminas de como que era. Papo lá que cria, né? Pele e tudo mais, mas fiz um. Ahí está, este es el paciente que llegó. Pobrecito. Tiene su sonrisa sardónica y toda su cuello todo ¿cómo es? Contraído, todo rígido. Mira nada su sonrisa, pobrecito. Mira su músculo macetero como estaba contraído acá. Sí, pobrecito. Y bueno, y era tétano su diagnóstico, el paciente ahora está en tratamiento. No sé si sobrevivió. E é um sintoma, professora, também que eu ouvi falar disso. Tétano. La rigidez mandibular y la sonrisa sardónica es típico de tétano. Y después, y el opistótono también. Este paciente tuvo opistótono a la tarde. Sério? Sí. Ay, no sé. Le pregunté al doctor que era el recibimiento. Bueno, voy a mostrar. Só agrava. E quando eles só agrava, daí para Jesus alta do celestial. E daí para o celestial começou a rir do